Dicen que el amor verdadero sobrevive a todo. Pero ¿qué pasa cuando lo que destruye no es la ausencia, sino el silencio? Lucía creía tener el matrimonio perfecto, 20 años de risas compartidas, de promesas susurradas en la oscuridad, de para siempre repetidos hasta volverse costumbre. Pero bastó una tarde y una caja antigua para que su mundo se derrumbara. Porque a veces, no duele lo que se descubre, sino quien está detrás de la verdad. ¿Qué harías tú si, después de 20 años, encontraras cartas de amor escritas por tu propio esposo, dirigidas a alguien con tu mismo apellido? La historia de Lucía comienza con una duda, crece entre cartas escondidas, y termina revelando un secreto del pasado capaz de romper cualquier certeza sobre el amor, la lealtad o el perdón. Y tal vez, en el fondo, ella no perdió a un marido, sino que por fin se encontró a sí misma. Prepárate. Porque esta no es solo una historia de traición. Es una jornada hacia la verdad dolorosa que se revela cuando el corazón entiende que el amor también sabe mentir. Dicen que toda casa bonita esconde un eco que nadie escucha. Lucía y Alejandro vivían el tipo de amor que la gente comenta en las redes con emojis de corazón y frases inspiradoras. Eran el retrato de la perfección, cafés con música de piano, risas sincronizadas, gestos medidos. Pero lo que la mirada no mostraba era el secreto que se acumulaba en las pausas pequeñas, en el toque que se enfriaba, en el beso que ya no duraba. Y así comienza la peor traición, no con un grito, sino con el silencio. Lucía creía que el tiempo podía curar cualquier distancia, que un amor debilitado era solo una fase. Muchos piensan igual, que basta con insistir, sonreír un poco más, fingir que todo está bien. Pero lo que no se dice pesa más que lo que se discute. Y allí, entre risas forzadas y cenas impecables, crecía un dolor silencioso. El tipo que no deja marcas en el cuerpo, pero va resquebrajando el corazón. Es el mismo dolor que muchos matrimonios cargan sin saberlo, creyendo que la rutina es sinónimo de estabilidad. Y como toda perfección es teatro, bastaba con que una cortina se moviera para revelar el pasado oculto. El nombre prohibido aún no había sido pronunciado, pero ya flotaba en el aire, como un presagio. Es curioso cómo la vida nos advierte antes de herirnos, una mirada más distante, un elogio olvidado, un toque apresurado. El cuerpo siente lo que el corazón aún no entiende. Y en ese hogar impecable, la desconfianza empezó a nacer despacio. Como una grieta en un cristal que antes parecía indestructible. Aquella mañana de domingo sería solo una más. Hasta que Lucía notó un detalle que nadie más habría visto. Una carta antigua caída entre revistas. Un vestigio de lo que estaba por venir. Era solo papel y tinta. Pero su corazón supo que algo había cambiado. Sin saberlo, estaba frente a las primeras de muchas cartas escondidas. Y en ellas se ocultaba una revelación impactante. Porque a veces, lo que destruye una historia no es la mentira contada, sino la mentira revelada demasiado tarde. Hay días en que el destino decide soplar el polvo del pasado solo para probar cuánto estamos preparados para enfrentar la verdad. Lucía subió al ático de su abuela sin imaginar que allí comenzaría el desmontaje de su propia historia. Entre cajas, cintas y retratos amarillentos, encontró un eco de lo que creía olvidado. Una caja sencilla, cubierta por años de silencio, guardaba más que recuerdos. Guardaba un secreto del pasado, tan frágil como peligroso. Y cuando la abrió, el aire pareció volverse pesado. Como si el tiempo se detuviera para observar su reacción. Las primeras hojas estaban atadas con una cinta roja. El papel, ya envejecido, mostraba una caligrafía inconfundible. La de Alejandro. Aquellas palabras, antes símbolo de amor, ahora sonaban como el inicio de una revelación desgarradora. Mi amor eterno, jamás pensé que podrías perdonarme. Leyó en voz baja. Y el suelo pareció desaparecer. El dolor silencioso que hacía tiempo vivía dentro de ella ahora tenía nombre, olor y letra. Es extraño cómo un simple pedazo de papel puede convertirse en una espada. Cuando revela una mentira escondida durante años. Lucía quedó inmóvil, con el corazón dividido entre lo que veía y lo que quería creer. Era imposible imaginar que el hombre que dormía a su lado guardaba un pasado oculto tan profundo. ¿Cuántas personas viven algo parecido?
¿Cuántas descubren, en un detalle, que el amor que sostenían era una ficción bien escrita? Esa es la naturaleza de la traición. No es solo la presencia de otra persona, sino la ausencia de la verdad. Y a veces, lo que duele no es el acto, sino la duda. Esa pregunta que nunca se calla, ¿desde cuándo? Guardó las cartas escondidas de nuevo en la caja. Como quien intenta encerrar su propio destino dentro de un baúl. Decidió no contar nada, al menos no todavía. Tal vez por miedo, tal vez por esperanza. Porque, en el fondo, aún quería creer que había una explicación. Que el choque emocional era solo un malentendido. Pero su corazón ya lo sabía. Toda mentira tiene fecha de vencimiento, y la suya acababa de expirar. Lucía pasó la noche en vela, releyendo cada palabra como quien intenta descifrar un enigma que no quiere resolver. Las cartas escondidas estaban allí, ardiendo entre sus dedos, dejando un sabor amargo de traición e incredulidad. Era difícil aceptar que ese secreto del pasado había vivido tantos años a su lado, disfrazado de amor cotidiano. Cada recuerdo compartido ahora parecía contaminado. Como una fotografía perfecta que, al ampliarse, revela una mancha invisible. El corazón roto no venía de un acto, sino de la ruptura de aquello que creía inquebrantable, la confianza. En los días siguientes intentó actuar con normalidad, sonreír, cocinar, conversar. Pero su mirada traicionaba el caos interno. Quien ha amado profundamente sabe que el silencio entre dos personas puede ser ensordecedor. Con cada toque de Alejandro, su cuerpo retrocedía. Y el choque emocional la hacía dudar de su propia percepción. Era como caminar por un campo minado de recuerdos, sin saber cuál de ellos explotaría primero. Y así es como muchas verdades se revelan. No con gritos, sino con la fragilidad de las pequeñas reacciones que se escapan. Lucía no era ingenua. Sabía que la verdad, cuando llega, nunca viene sola. Trae el peso del pasado oculto, el rastro de las mentiras y el eco de las promesas rotas. Aún así, decidió guardar lo que sabía. No quería ser impulsiva, quería entender. Guardó las cartas en un cajón, como quien firma un pacto con su propio destino. Esa decisión de silencio no era cobardía, era estrategia. Hay dolores que no se curan exhibiéndolos, se curan observando a quien los causó. Y en ese instante, sin darse cuenta, comenzó a recorrer el camino de la revelación. Un camino sin regreso, donde cada pista, cada nombre, cada recuerdo antiguo traería nuevas capas de verdades dolorosas. Ella aún no lo sabía. Pero el siguiente paso la llevaría directo al pasado oculto que Alejandro había luchado por décadas para enterrar. El silencio empezó a doler más que cualquier discusión. Guiada por una mezcla de curiosidad y miedo, Lucía decidió investigar qué había detrás de aquellas cartas escondidas. Abrió su computadora portátil, buscó nombres, fechas y direcciones mencionados en las cartas. Lo que al principio parecía un gesto desesperado se convirtió en una jornada entre documentos, registros antiguos y recortes olvidados. Con cada clic, surgía una nueva revelación impactante. Y lo que antes era duda comenzó a transformarse en un rompecabezas de mentiras reveladas. Entonces, un nombre empezó a repetirse en todos los archivos: Elena Rivera. Las mismas iniciales que aparecían en las cartas, el mismo perfume de misterio. A Lucía le recorrió un escalofrío, era como si la traición hubiera tomado rostro. Descubrió que Elena había estado involucrada en un antiguo proceso judicial. Una denuncia que llevó a la quiebra de la empresa de su padre. Era el hilo invisible que conectaba pasado y presente, amor y destrucción. El pasado oculto que Alejandro había escondido empezaba a emerger de las sombras. El impacto fue devastador. No se trataba solo de un dolor silencioso, sino de la sensación de haber sido engañada por un guión cuidadosamente planeado. ¿Cómo soportar el peso de un amor construido sobre ruinas? La confianza que antes era refugio, ahora era prisión. Lucía comprendió que la mentira revelada duele más que la infidelidad misma. Porque destruye no solo el amor, destruye la identidad. Al fin y al cabo, ¿quién era ella dentro de esa historia? ¿La esposa amada o la pieza de un juego que había comenzado mucho antes de su tiempo? Aún en medio del choque emocional,
Lucía no se rindió. Sabía que las respuestas estaban ahí afuera, esperando ser encontradas. Y como una arqueóloga de su propio dolor, empezó a excavar más profundo. Lo que aún no imaginaba era que, detrás de Elena Rivera, se escondía un secreto del pasado aún más cruel. Un lazo de sangre que cambiaría por completo su visión sobre el amor, la lealtad y su propio destino. Después de los descubrimientos, nada parecía igual. La risa de Alejandro sonaba falsa, su perfume ya no era reconfortante. Y cada gesto cotidiano parecía ensayado por alguien que sabía demasiado. Lucía comenzó a observarlo en silencio. Ese tipo de silencio que habla más fuerte que cualquier palabra. Hacía preguntas sutiles, fingía distracción. Pero cada respuesta fría aumentaba la desconfianza. No buscaba una pelea, buscaba coherencia. Y cuanto más lo observaba, más entendía. El amor no había muerto de golpe. Se había gastado poco a poco, corroído por las mentiras reveladas. Una tarde lluviosa, mientras organizaba viejas fotografías, Lucía encontró una imagen antigua. Una mujer sonriente, con ojos demasiado parecidos a los suyos. En el reverso se leía un nombre, Elena Rivera. El impacto emocional fue inmediato. Era como mirarse en un espejo roto. La revelación no era solo que Elena había sido la amante de Alejandro, sino que había algo demasiado familiar en su rostro. Esa clase de familiaridad que el corazón reconoce antes de que la mente lo acepte. En los días siguientes, Lucía empezó a soñar con la imagen de aquella mujer. Intentaba recordar alguna historia, algún comentario familiar. Pero todo era demasiado vago. Aquel dolor silencioso comenzó a transformarse en algo más profundo. La intuición de que existía un secreto del pasado. Más grande que la traición misma. Y es curioso. A veces el corazón presiente lo que el destino aún no se atreve a decir. Es en ese momento cuando el corazón roto deja de buscar culpables. Y empieza a buscar sentido. Y fue entonces, entre preguntas y recuerdos fragmentados, que una sospecha impensable comenzó a crecer dentro de ella. Una idea casi prohibida. ¿Y si Elena y ella estaban unidas por algo más que el dolor? ¿Y si la mentira revelada escondía un lazo de sangre? Lucía respiró hondo. Sabía que al seguir ese hilo podría encontrar una verdad dolorosa que lo cambiaría todo. Pero también sabía que el silencio ya no era refugio, sino una prisión a punto de derrumbarse. Lucía decidió visitar al único hombre que podía responder a lo que su corazón ya sospechaba. El viejo amigo de su padre. Él la recibió con la mirada cansada de quien carga demasiados secretos. Se sentaron frente a frente. Y bastó una sola pregunta para que el aire se volviera denso. ¿Conoció a una mujer llamada Elena Rivera? Preguntó ella. El silencio que siguió ya era la respuesta. El anciano respiró hondo y contó lo que nadie había tenido el valor de decir. Elena era la hija ilegítima de su padre. El secreto del pasado ahora tenía nombre y sangre. La revelación cayó como un golpe brutal. Elena no era solo la mujer que había arruinado a su familia, era su hermana. El suelo pareció abrirse bajo sus pies. De repente, todas las piezas encajaban en un rompecabezas cruel. Alejandro lo sabía. Lo había sabido desde el principio. Y ese descubrimiento transformó la traición en algo aún más profundo. Una herida espiritual. Lucía sintió el peso de una verdad dolorosa que no cabía en lágrimas. Era como si toda su historia hubiera sido construida sobre las cenizas de una mentira. Mientras el viejo hablaba, Lucía apenas podía respirar. Cada palabra era una hoja afilada cortando los recuerdos que todavía intentaba preservar. El dolor silencioso se convirtió en grito interno. Ese tipo de dolor que no se comparte, solo se carga. Descubrir que el hombre que le juró amor también fue cómplice de la ruina de su familia era demasiado. Era como amar a un enemigo sin saberlo. Su corazón roto no lloraba solo por el amor perdido, sino por la ingenuidad de haber creído en algo que nunca existió por completo. Pero Lucía no se dejó caer. Respiró hondo, secó su rostro y comprendió que, a veces,
El destino nos rompe solo para que veamos lo que siempre estuvo frente a nosotros. Sabía que, a partir de ese momento, el silencio ya no era una opción. Guardó las nuevas verdades con calma y decidió. La justicia llegaría, pero sin gritos ni venganza. Porque la verdadera fuerza no está en destruir, sino en revelar. Y fue allí donde comenzó a preparar el escenario para lo que vendría. El momento en que el mundo de Alejandro se derrumbaría. Bajo el peso de su propia mentira revelada. Lucía aprendió que algunas batallas no se ganan con gritos, sino con silencio y precisión. Después de la revelación impactante, pasó días reuniendo pruebas, revisando archivos, guardando mensajes, organizando fotos. Cada detalle se convertía en parte de un mosaico de mentiras reveladas. Era curioso cómo el tiempo mismo parecía ayudarla, abriendo puertas que antes estaban cerradas. Y mientras el mundo creía que seguía siendo la esposa dócil, Lucía preparaba algo mucho más grande. Un ajuste de cuentas con el destino. En silencio, armó un dossier con cada carta escondida. Cada firma, cada foto que comprobaba el secreto del pasado. No había rabia en sus gestos, solo una calma inquietante. La calma de quien ya no tiene nada que perder. Cuando decidió organizar la cena de aniversario de bodas, nadie sospechó nada. Se enviaron las invitaciones, la casa fue decorada. Las copas brillaban bajo la luz tibia de las velas. Todo parecía un tributo al amor. Pero Lucía sabía, era el escenario perfecto para que la verdad dolorosa saliera a la luz. Esa noche, frente al espejo, se vio diferente. Ya no veía a una víctima, sino a una mujer renacida de su propio sufrimiento. Había fuerza en su mirada. Y una especie de paz serena al saber que la traición finalmente tendría voz. ¿Cuántas personas esconden su dolor detrás de sonrisas ensayadas? Lucía entendió que la dignidad no consiste en fingir que todo está bien, sino en levantarse con elegancia después de la caída. Y, de algún modo, aquella cena no sería solo sobre Alejandro, sería sobre su libertad. Cuando sonó el timbre y los invitados comenzaron a llegar, Lucía respiró profundo. La mesa estaba puesta, las flores en su lugar, la música suave llenando el aire. Pero por dentro, había una cuenta regresiva. Esa noche no habría brindis, ni promesas. Solo verdad, murmuró, mirando la caja que reposaba sobre el piano. Allí dentro, el pasado, el amor y la mentira. Esperaban su momento para aparecer sobre la mesa. Y nada volvería a ser igual después de esa noche. Esa noche tenía un brillo extraño, casi poético. Las copas relucían bajo la luz dorada, las risas flotaban suaves. Y el piano al fondo parecía tocar una melodía cómplice. Todos veían a una pareja perfecta celebrando 20 años de amor. Pero nadie percibía la farsa. Lucía, serena, se movía con la elegancia de quien domina el escenario. Alejandro, radiante, hacía bromas, brindaba, mostraba el orgullo de un hombre aparentemente pleno. Lo que él no sabía era que brindaba por su propia ruina. El banquete de las apariencias había comenzado. Y el secreto del pasado estaba a punto de servirse. Mientras los invitados conversaban, Lucía observaba cada detalle. La risa falsa de Alejandro, la forma en que sostenía la copa. El brillo confiado de quien cree tener el control. Es curioso cómo el ser humano puede acostumbrarse a una mentira, mientras nadie la pronuncia en voz alta. Lucía sonrió discretamente, no de alegría, sino de ironía. Sabía que lo que sostenía aquel matrimonio no era amor, sino conveniencia. Y esa noche, la traición sería expuesta ante todos. Como una obra teatral que llega a su clímax. Cuando Alejandro se levantó para dar su discurso, el salón entero guardó silencio. Por 20 años de amor, dijo, levantando la copa con una emoción ensayada. El público aplaudió, encantado con la escena. Lucía esperó el momento exacto. Como una actriz que conoce el final del guión. Se levantó lentamente, sonrió con dulzura. Y le entregó un regalo, una pequeña caja envuelta en cinta dorada. Nadie sospechó nada. Al fin y al cabo, ¿quién imaginaría que dentro de ella no había amor?
sino cartas escondidas, listas para cambiar el rumbo de todas aquellas vidas? El piano seguía sonando. Pero la música ya no sonaba hermosa. El aire se volvió pesado. Y algunos invitados sintieron ese malestar que precede al impacto emocional. Lucía volvió a sentarse, cruzó las manos. Y observó mientras Alejandro abría el regalo. Dentro estaban las cartas que él mismo había escrito. La prueba viva de su traición y de la verdad dolorosa. Por un segundo, él se quedó inmóvil. Y fue en ese instante cuando el espectáculo perfecto comenzó a derrumbarse. El salón entero quedó en silencio absoluto. Alejandro aún sostenía las cartas con las manos temblorosas. Incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. Lucía, serena, como quien esperó 2 décadas por ese instante. Se levantó lentamente. Hay algo que necesito leerles, dijo con voz firme. Y entonces comenzó. Las palabras salían suaves. Pero cada frase cortaba como una hoja afilada. Mi amor eterno, jamás pensé que podrías perdonarme. El público se miró confundido. Esa voz dulce estaba transformando una cena en un tribunal. La mentira revelada llenaba el aire de una tensión casi palpable. Mientras leía, Lucía no lloraba. Ya no quedaban lágrimas, solo una serenidad punzante. Cada fragmento era una revelación desgarradora. Que dejaba a todos sin aliento. Alejandro intentó interrumpirla, extendiendo la mano. Pero ella solo alzó la mirada y continuó. El salón, antes lleno de risas, se había convertido en un océano de silencio. La traición ya no era secreto. Era espectáculo. Y la mujer que antes parecía frágil, ahora dominaba el ambiente. Con la fuerza tranquila de quien transformó el dolor en poder. Entonces llegó la frase que partió el aire en 2. No solo fue tu amante. Fue mi hermana. Un murmullo colectivo recorrió la sala. Elena, pálida, se levantó de la mesa. Con lágrimas cayendo sin control. El choque emocional se apoderó de los invitados. Que miraban a Lucía sin saber si avergonzarse o admirarla. La escena era simbólica. Como si la verdad, después de años enterrada, por fin hubiera encontrado su voz. Y en esa voz, el mundo entero de Alejandro se derrumbaba. Pero Lucía no gritó. No atacó. No buscó venganza. Solo dejó las cartas sobre la mesa y respiró hondo. El sonido del papel al tocar el cristal. Fue un punto final perfecto. Elena, entre sollozos, pidió perdón. Alejandro intentó explicarse. Pero ninguna palabra era suficiente. La verdad dolorosa estaba allí. Desnuda e inevitable. Lucía los miró. No con odio. Sino con la compasión de quien ya trascendió la herida. Sabía que aquello no era el final. Era, más bien, el comienzo de su libertad. Después de la lectura, el tiempo pareció detenerse. Las luces del salón seguían encendidas. Pero nadie se atrevía a moverse. Alejandro, pálido, buscaba palabras en el vacío. Lucía, puedo explicarlo, murmuró con la voz quebrada. Pero ella no respondió. Había algo sagrado en ese silencio. Tenía más poder que cualquier grito. Porque cuando la mentira revelada pierde su disfraz, solo queda la verdad. Y la verdad no necesita justificarse. El hombre que alguna vez fue símbolo de seguridad, ahora era solo un reflejo roto de su propia traición. Lucía lo observaba con calma, casi con ternura. No había rabia. Solo una compasión madura. De esa que nace cuando el amor muere. Pero el respeto por uno mismo renace. No me quitaste un matrimonio, Alejandro. Me quitaste mi historia. Dijo con voz firme. Esa frase atravesó el aire como un veredicto. Y era verdad. Él no solo había traicionado. Había robado su pasado. Manipulado su confianza. Silenciado sus dudas con falsas promesas. Era el fin del encantamiento. Y el comienzo de la conciencia. Mientras Alejandro balbuceaba explicaciones, Lucía sacó de su bolso el dossier.
Lo entregó a un abogado que estaba entre los invitados. Sin prisa, sin alarde. Cada documento. Cada carta escondida. Era una pieza del rompecabezas finalmente completo. La revelación impactante ya no necesitaba público. El espectáculo había terminado. Lucía se dio la vuelta sin mirar atrás. Era el gesto más poderoso de todos. No por indiferencia, sino por liberación. Porque a veces, el perdón empieza al no permanecer donde nació el dolor. Al salir del salón, sintió el aire frío de la noche acariciar su rostro. Por primera vez en años. Respiró hondo, sin miedo. El murmullo lejano de las conversaciones quedó atrás. Como un eco de una vida que ya no le pertenecía. La verdad dolorosa finalmente había sido dicha. Y, paradójicamente, trajo paz. Pero Lucía sabía que aún faltaba algo. Porque toda historia de liberación necesita un cierre. Y el suyo llegaría en forma de una carta que jamás sería enviada. Pero que lo cambiaría todo. Lucía dejó la ciudad con una maleta pequeña y el corazón ligero. El mismo corazón que antes cargaba un dolor silencioso. Ahora latía con un ritmo sereno. Como si por fin hubiera aprendido a respirar de nuevo. Compró una casa sencilla en el interior. Rodeada de árboles y silencio. Cada mañana, el canto de los pájaros le recordaba. Que la vida continúa. Incluso cuando parece imposible. Comprendió que recomenzar no es olvidar. Es elegir recordar sin sangrar. Y en ese espacio de paz. El corazón roto comenzó a reconstruirse. Poco a poco, en silencio. Volver a dar clases de literatura. Fue como reencontrarse con una versión olvidada de sí misma. Entre libros y alumnos. Lucía redescubrió el poder de las palabras. No las que hieren, sino las que curan. Solía decir a sus estudiantes. Leer es conversar con alguien que ya sobrevivió a algo. Que tú aún estás por vivir. Quizás por eso leía tanto. Porque necesitaba escucharse de vuelta. Y poco a poco. Las mentiras reveladas y el secreto del pasado. Perdieron su peso. Ya no eran una herida. Eran solo parte de su historia. Pero no su centro. Una tarde nublada. Se sentó frente a la ventana y comenzó a escribir. No era un libro ni un diario. Era una carta. Iba dirigida a Alejandro. Aunque sabía que nunca la enviaría. Te perdono, no porque lo merezcas. Sino porque no quiero vivir atada a tu sombra. Escribió. El perdón no era un regalo para él. Sino una liberación para ella misma. Es curioso cómo, a veces, la verdad dolorosa necesita volverse palabra. Para dejar de doler. La pluma se deslizaba con suavidad. Como si el alma por fin encontrara descanso. Y mientras terminaba la carta, Lucía comprendió algo profundo. Que el amor, cuando madura, deja de ser posesión y se convierte en compasión. No buscaba venganza, buscaba paz. Y en esa carta, la que nunca sería enviada, encontró su propia cura. Guardó el sobre en un cajón y sonrió. Sabía que, algún día, tal vez ya no necesitaría conservarlo. Pero por ahora, bastaba con saber que existía. Porque el perdón, a veces, empieza. Cuando escribimos lo que nunca tendremos el valor de decir. La lluvia caía suave. Como si el cielo quisiera bendecir un nuevo comienzo. Lucía caminaba despacio. Con el mismo sobre entre las manos. El que guardaba lo que quedaba de un amor. Y lo que nacía de un perdón. El cementerio estaba en silencio. Y el sonido de sus pasos sobre la tierra húmeda. Marcaba el compás de un tiempo distinto. Frente a la tumba de su padre. Se arrodilló, colocó la carta sobre la piedra fría. Y sonrió. No había lágrimas. Ni rencor, solo gratitud. El pasado oculto por fin descansaba. Y con él, la mujer que alguna vez fue. Por un instante, Lucía cerró los ojos. Sintió el viento rozarle el rostro. Ligero,
como una caricia antigua. Era como si el universo le susurrara. Ya terminó. El dolor silencioso. La traición. La verdad dolorosa, todo quedaba atrás. Lo que quedaba ahora era el silencio hermoso de quien hizo las paces consigo misma. Cada gota de lluvia sobre su piel parecía lavar los últimos rastros de la mentira revelada. Y por primera vez, Lucía no pensó en Alejandro. Pensó en ella. Y eso bastaba. Se levantó, ajustó el abrigo. Y comenzó a caminar por el camino mojado. El horizonte se abría ante ella. Tímido, pero lleno de promesas. A medida que se alejaba, el sonido del piano regresaba. El mismo que un día acompañó sus mañanas de ilusión. Ahora convertido en melodía de renacimiento. No era un final triste. Era un nuevo comienzo sereno. Porque la vida, en el fondo, siempre ofrece una segunda oportunidad. A quien tiene el valor de mirarse de frente. Y reescribir su propia historia. La cámara se aleja lentamente. Mostrando a Lucía perdiéndose bajo la lluvia leve. Su voz en off. Suave como un suspiro, dice. Cuando perdoné, no lo liberé a él, me liberé a mí. Fade out. Silencio. Y el sonido distante del agua al tocar la tierra. No como lágrima. Sino como bautismo. El ciclo se había cerrado. Y Lucía, por fin, estaba libre. Al final, lo que destruye una relación no es la traición en sí, sino el silencio que la precede. ¿Cuántas veces has fingido no ver lo que tu corazón gritaba? ¿Cuántas cartas invisibles guardas dentro de ti, esperando el valor para abrirlas? La historia de Lucía nos recuerda que el amor no es garantía de felicidad, sino una elección diaria entre la comodidad de la mentira y el peso liberador de la verdad. Y quizá esa sea la gran lección. Toda verdad dolorosa lleva dentro de sí una oportunidad de renacer. A veces, la vida te rompe. Solo para reconstruirte en la forma de tu verdadera esencia. La pregunta es: ¿estás dispuesto a enfrentar tus propias cartas escondidas? ¿Esas que nadie más lee? Si esta historia te hizo pensar. Si te tocó de alguna manera. Deja un comentario diciendo qué habrías hecho en el lugar de Lucía. Y no lo olvides. Suscríbete al canal, activa las notificaciones. Y sigue aprendiendo sobre el poder de transformar el dolor en libertad. Porque historias como esta aún tienen mucho que enseñarte.